Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo análisis con sexto sentido. Y todo sigue derivando de esta hiperpolarización que estamos viviendo en este momento en el país, hiperpolarización política, que fue finalmente cómo nos definimos después de esta primera vuelta electoral. Y esa polarización o hiperpolarización, como ya la llaman algunos, se condensa, se concentra en este espejo de la sociedad que tenemos, que se llama Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que va a pasar en una asamblea prácticamente partida en dos, en donde grupos pequeños de políticos o de movimientos políticos toman una importancia y un peso de vital importancia o fuerte dentro de la Asamblea Nacional para la toma de decisiones? Estamos a las puertas de una nueva muerte cruzada, por ejemplo, ante la imposibilidad de, por ejemplo, tener una mayoría calificada de 101 asambleístas para temas importantes como, por ejemplo, fiscalización o juicios políticos dentro de la Asamblea Nacional. Ninguno de los dos grupos completa los 101 votos. Tendrán que verse expuestos en algún momento para lograr gobernabilidad, pensar en esta medida extrema de muerte cruzada. Pues lo pongo tal y como estamos, ¿no? En la polarización, en el extremo de la decisión, para de ahí partir y analizar qué se puede hacer dentro de la Asamblea Nacional, qué nos espera con esta nueva Asamblea Nacional que estaría por posicionarse luego de conocer quién será el próximo presidente o presidenta de la República. Quiero saludar a mis invitados. Saludo primero en Guayaquil, está Alfonso Rollero. Él es experto en comunicación estratégica y pues también tiene esa vena política que nos va a ayudar ahora a analizar este tema. Roger Celi también está aquí con nosotros, que es del Observatorio Legislativo, y también, como siempre, está con nosotros Carolina Jaramillo. Ustedes ya la conocen, es comunicadora y también analista política. Bienvenidos a todos y gracias por estar aquí. Quisiera empezar con Carolina, ya que la saludé de última, pero quiero empezar contigo, Caro. ¿Cómo ves este futuro de la Asamblea Nacional? ¿Hay futuro o tú coincides conmigo que todos estamos a las puertas de ver que todo va a terminar en una nueva muerte cruzada? Hola Daniel, Roger y Alfonso, qué grato compartir el panel con ustedes. Bueno, definitivamente hay futuro, ¿no? Hay futuro, no necesariamente lo digo de forma positiva, pero yo creo que el panorama ahora nos muestra que es ahora cuando vamos a tener que presenciar la capacidad o la habilidad de quien llegue a Carondelet para generar acuerdos que le permitan gobernar este país. Creo que nunca ha sido fácil generarse condiciones de gobernabilidad para ningún gobernante, ¿no? Excepto cuando el expresidente Correa tuvo una asamblea mayoritaria. Sin embargo, hoy vemos dos bloques con amplias bancadas que probablemente van a tener que sortear, digamos, cómo generarse una mayoría que le permita generar acuerdos. En ese sentido, creo que para nadie es ajeno que estos dos bloques van a tener que lidiar con estas dos pequeñas minorías que hoy mismo están en manos de Pachacutic y del PSC, porque aquí opera mucho la matemática, ¿no? ¿Cuántos votos hacen falta para tener una mayoría absoluta que les permita en la práctica tomar algunas decisiones? A mí me parece que lo que va a terminar pasando, y un poco rayando en el perfilamiento de algunos escenarios, es que en el caso de que llegara Daniel Noboa a elegirse presidente, operará sin duda la capacidad de negociación que ya ha mostrado que tiene esa bancada y que tiene también el presidente de la República para ganar adeptos. El PSC ha dado un movimiento que no es poco importante en estos días de decir tajantemente que no apoyará a Luisa González. Esto no solo se lee, y para mi criterio no solo debe ser leído, digamos, en el contexto presidencial, sino sobre todo en el contexto legislativo. ¿Qué quiere decir esto? Me parece que es una forma de acercarse a esa bancada, es una forma de decir nosotros potencialmente podríamos sumarnos a esa primera minoría. Entonces, en ese sentido, Janet, yo creo que por supuesto que hay futuro, y hay un futuro donde vamos a ver nuevamente la lógica transaccional que ha tenido siempre el Parlamento ecuatoriano. Ahora, Roger, ¿cuál es tu punto de vista? Porque bueno, nos hemos concentrado en hablar de la fuerza que en este momento toma Pachacutic y que también toma el Partido Social Cristiano, a pesar de haber terminado con tan poca votación en la presidencial, logra colocar 4 asambleístas, el bloque más pequeño de la historia del Partido Social Cristiano. Pero en medio de esta polarización
Son 4 votos vitales dentro de la Asamblea Nacional, es decir, toman un poder enorme. Pero también deberíamos hablar de los 5 votos de independientes o de movimientos pequeños que quedan ahí. Muchísimas gracias, Janet, por el espacio. Como siempre, desde el Observatorio Legislativo tratamos de dar también una mirada a las instituciones. Finalmente, los políticos están de paso y lo que nos dejan son estas instituciones de la democracia. En ese sentido, yo pienso que vamos a tener una legislatura que se instale, que elija autoridades, que conforme las comisiones, que conforme el CAL, pero ya en este punto vamos a ver, como bien decía Carolina, la capacidad de quien llega a Carondelet para generar un acuerdo. Sobre todo, ¿por qué? Cuando se vayan a elegir comisiones van a tener que decidir, por ejemplo, quién tiene mayoría en la Comisión de Régimen Económico. Entendemos que la agenda del país en los próximos 4 años va a ser economía, o más o menos impuestos, la Comisión del Derecho al Trabajo, por ejemplo, reformas laborales, la Comisión de Biodiversidad, Ley de Minería, entre otras, como la proforma al Presupuesto General del Estado, que va a ser un punto conflictivo del debate. Ahí vamos a ver, en primer lugar, si el acuerdo que se haya generado para elegir autoridades funciona como para resistir la tensión de temas que son mucho más complejos. En todo caso, tú bien señalabas este panorama que nos ha dejado estas elecciones. La ciudadanía eligió, como ya se había previsto, 2 grandes fuerzas políticas. Se generó un cuadro que al parecer es bipartidista y que tiene al menos 18 o 17 votos que van a servir como puerta de entrada a una posible mayoría. Finalmente yo debo decir, ojalá y estas organizaciones políticas operen ideológicamente, porque si no operan ideológicamente lo que vamos a ver es un sinnúmero de legisladores camiseteros que comienzan a migrar, parten estas organizaciones y van a generar mayorías móviles. Lo que pasa es que yo no sé si las decisiones que hay que tomar dependen o pueden depender de la ideología. Porque si vamos por ese lado, entonces la verdad la Revolución Ciudadana la tiene bastante complicada, ¿no? Porque muchas de las decisiones que tendría que tomar, como por ejemplo saber si le da luz verde o no le da luz verde a la minería en nuestro país, teóricamente, ideológicamente va contrario, ¿no? a las izquierdas, pero en la práctica no hay otra área en donde se pueda invertir o atraer la inversión extranjera. Así que eso, te quedas con la ideología o te quedas con la decisión que necesariamente o dentro de la estrechez que hay, pues de las pocas alternativas que te quedan. Yo no sé si juegue ahí la ideología. Y nos demostraron ya estas organizaciones políticas, al menos en el periodo que está por terminar, que no operan de esa forma. Operan de forma pragmática y dan los votos conforme lo electoral, por ejemplo. La asamblea que está saliendo funcionó en torno a buscar mayor apoyo de la ciudadanía. No funcionan en torno a la ideología, pero, insisto, desde el punto de vista institucional, lo que se buscaría es exigir a estas organizaciones que operen desde su ideología, porque de lo contrario estamos teniendo de nuevo solo vehículos electorales y organizaciones políticas vacías. Alfonso, ¿cuál es tu opinión para sentar ya una tercera visión de lo que va a pasar en la Asamblea Nacional? Primero, pues un gusto saludarte, Janet, y a Carolina y a Roger. Muchas gracias por la invitación y un gusto compartir con ustedes. Primero, las premisas, ¿no? Digamos, la foto actual nos dice 3 cosas probablemente, ¿no? El bloqueo del arma de hostilización máxima, que es el juicio político, probablemente sale del juego en esta primera fase, ¿no? La segunda es que la estabilidad política, debido a esta, como consecuencia de esta herramienta de hostilidad que estaría fuera de juego, podría estar garantizada en este primer trimestre. Lastimosamente en Ecuador tenemos poca capacidad de ver lo que pasa muchos meses luego. Lo que sí podemos adelantar es que en la primera carrera o el primer periodo de la Asamblea podría estar la estabilidad garantizada, porque esta herramienta ya no está disponible debido a esta tercera premisa, que es la operación política va a ser con calculadora, como bien decían tanto Roger como Carolina, tendrán que, y también Janet, pues decía que cada uno van a tener que ir sumando adeptos en el transcurso del tiempo. A su vez, en estas 3 premisas iniciales hay una cuarta. ¿Esto qué bien le hace al Ecuador o qué tan sencillo será, digamos, para el Ecuador la gobernabilidad? Depende del gobierno de turno. ¿Cuánto utilizará la Asamblea para lo que tenga que hacer en el ejercicio de la gobernabilidad? Realmente, pues, ahí se podrá indicar o podremos ver el contrapeso que tendrá la Asamblea, que será dificilísima, digamos, por cómo está concebida, con respecto al planteamiento del gobierno que entre
a Carondelet este 24 de mayo. Irremediablemente, Carolina, les va a tocar sentarse a conversar. No sé si de todo lo que ustedes han dicho y no sé si eso ya dependa de la ideología. Por eso yo digo que estamos en un margen, tenemos un margen de toma de decisiones tan estrecho que yo creo que no van a tener más remedio que sentarse a conversar, pero cuando hablamos de conversar no es solo con Pachacútico, solo con el Partido Social Cristiano, solo con estos 5 o 4 representantes de movimientos pequeños provinciales, sino principalmente con los dos bloques grandes. O sea, es entre los dos bloques grandes que tienen que llegar a acuerdos para poder hacer que la Asamblea funcione. A ver, yo creo que hay una mirada media ingenua sobre la política y los políticos cuando hablamos de la Asamblea, porque yo creo que nunca dejan de conversar, Janet. O sea, para quienes conocemos la política desde adentro y quienes de alguna forma hemos recorrido los pasillos de la Asamblea Nacional porque hemos sido funcionarios o porque hemos asesorado a los políticos desde fuera, sabemos que las conversaciones siempre están sucediendo y que hay cercanías que aunque en público no se admiten, en privado, digamos, siempre están sucediendo, primero. Segundo, hay una cuestión súper interesante, ¿cómo se van a repartir las comisiones? No todas las comisiones tienen el mismo peso político, digamos, frente a lo que sucede. La comisión de fiscalización, por ejemplo, donde se gestionan los juicios políticos, no tiene la misma importancia, y con esto no quiero decir que no sea importante, que la comisión de la niñez, por ejemplo. Es decir, hay comisiones que finalmente entran en una disputa política que es muy importante. La comisión de lo económico, la comisión, laboral, por ejemplo. Entonces, digamos, ahí es donde realmente entran en la negociación real de lo político. Entonces, esto es lo que entra en disputa y vamos a ver, por ejemplo, que en esas comisiones, no sería de extrañarnos, queden de presidentes y de vicepresidentes algunos de los políticos, digamos, con más camino y quienes serían, en todo caso, los ADN y los RC. Esas comisiones difícilmente van a quedar en manos de las minorías o de algunos políticos con poca experiencia, ¿ya? Entonces, yo creo que sí, tal como tú mencionas, estas conversaciones se van a dar y no se van a dar el día que se instale la Asamblea Nacional, no se van a dar el 14 de mayo. Muy probablemente esas conversaciones ya se están dando, porque la política funciona de esa manera, funciona en este país a puerta cerrada. Lo importante, en mi criterio, definitivamente es que los acuerdos que tiene y que requiere este país ahora mismo se hagan sobre la mesa, se hagan con transparencia, porque no podemos satanizar que haya acuerdos, que haya negociaciones, finalmente que se transparenten, porque si queremos seguridad, si queremos más empleo, si queremos desarrollo económico, son las grandes coincidencias donde todos los partidos políticos deberían al menos transparentar qué es lo que se está negociando. ¿Y es posible hacer acuerdos sobre la mesa como todos los políticos ofrecieron en esta campaña electoral, ¿no? Que debe haber diálogo y debe haber acuerdos normales dentro de una negociación política, pero sobre la mesa, porque el problema es que cuando lo hacen debajo de la mesa, entonces después nos sorprendemos que con quién manejó el hospital tal o quién manejó el ministerio tal, que no lo conocía. Personalmente sí creo, y hay un ejemplo de esto. Cuando inicia el periodo de gobierno, Daniel Noboa, los primeros acuerdos y las primeras leyes se aprueban con el apoyo del bloque de la Revolución Ciudadana, que en teoría es el bloque opositor al gobierno. Pero hay un acuerdo, digamos, hay un acuerdo que le permite operar y que le permite aprobar esos proyectos de ley con holgura, digamos, con el apoyo de este bloque. Cuando se rompe ese acuerdo, se empiezan a bloquear todos los proyectos de ley y también el presidente empieza a vetar todas las leyes que digamos, que se aprueban en la Asamblea Nacional. Entonces, a mí me parece que los diálogos no solo son necesarios, son una exigencia, ¿no? Entonces, hoy mismo que tenemos una asamblea partida, digamos, con dos grandes bloques, habrá que ver cuáles son los primeros acuerdos. Y estos acuerdos, digamos, van a verse reflejados, creo yo, inicialmente, en cómo se conforma el CAL y en cómo se conforman las comisiones. Ahí veremos o podremos vislumbrar cuáles son los primeros acuerdos a los que han llegado las grandes mayorías. Y esos acuerdos nos sorprenderán, Alfonso, no sé si estás en esa misma línea, que nos sorprenderán por lo maduros políticamente, o porque en esos acuerdos están pensando en lo que más le conviene al Ecuador, o en la misma gobernabilidad. ¿Será que los acuerdos van en esa línea o en la línea de siempre, del interés particular y partidista?
Yo creo que tiene toda una temporalidad. Yo creo que al comienzo se sienten bastante observados y todos toman una postura distinta a la que van tomando, decantándose a medida que se acerquen las elecciones seccionales o algún punto de coyuntura, digamos, donde políticamente alguien se pueda distanciar. Yo creo que los primeros espacios ya están siendo dados al momento. Sin duda la conversación política es total, no solo para el apoyo del presidente o vicepresidenta, sino sin duda en aras de esta conformación de la Asamblea en todo su, digamos, su espectro, no solamente en sus comisiones, sino evidentemente en el CAL y sus estructuras. Lo que yo sí creo, evidentemente, es que va esto a tener un punto de quiebre al momento donde se instale un nuevo gobierno y comience esta gran ráfaga inicial que tendrán cualquiera, probablemente, de quedar enviar proyectos de ley y demás, que ahí también será una prueba, un testeo, a ver cómo van esas primeras operaciones políticas y la profundidad de ellas. Lo que también creo, lo que es real, es que el próximo gobierno de turno tendrá que decidir para qué utilizará la Asamblea y para qué no, qué cosas emprenderá por su propia fuerza y su propia voluntad y qué cosas dependerá de depender de esta suerte de negociación política que cada vez se va a tornar, a medida que pase el tiempo, cada vez más complicada, porque no solo que se pedirán más cosas, digamos, a cambio de qué, sino que evidentemente toda esa puesta en el ojo público, posiblemente aquellos acuerdos que se puedan llegar, evidentemente saldrán del ojo público. Pero Alfonso, ¿tú realmente crees que el gobierno, cualquiera de los dos candidatos que gane, podrá operar sin la Asamblea Nacional? Porque te digo, de acuerdo a lo que se necesita, o sea, necesitamos más inversión extranjera. ¿Qué necesitamos para eso? Si estamos hablando del sector eléctrico, tienen que quitarle los techos que le pusieron a la inversión en proyectos eléctricos, de 100 a nada. ¿Sí? Número 2, tienen que cambiar y permitir que se hagan los arbitrajes internacionales, porque ningún inversionista extranjero está dispuesto a someterse a la corrupción de la justicia ecuatoriana. Esas son dos condiciones, por ejemplo, entre otras, que tienen lejos a la inversión extranjera de nuestro país. Y esos cambios los tiene que hacer la Asamblea Nacional. Entonces, y es lo que necesitas para reactivar la economía, inversión extranjera. Entonces ahí estás amarrado a la Asamblea Nacional. Yo no necesariamente creo aquello. Yo creo que el principal problema del Ecuador es la estabilidad política y todo lo que los mensajes que enviamos de esa no estabilidad a los mercados internacionales. Yo creo que muchas cosas pueden hacerse sin necesidad de tener que acudir a este espacio de confrontación política. En este caso, pensaría yo que sin duda hay acciones que van a tener que ser recurridas a la Asamblea, pero milimetradas y todo bastante calculado. Yo creo que un gobierno que tiene un plan serio y claro, que sabe cómo están las leyes y, digamos, el proyecto y las reglas de juego están claras, yo creo que no necesita tanto de la Asamblea como estimamos todos. Yo creo que sin duda necesitamos un plan país, digamos, un plan político que tenga ciertos espacios donde tenga que ser utilizada la Asamblea y sin duda una mayor acción de gobernabilidad. Los mercados internacionales necesitan tener mejores mensajes del gobierno por completo, ¿no? El Estado, pero sin duda el Ejecutivo. No sé qué tan cerca estamos de eso, Roger. Yo soy menos optimista siempre, ¿no? Pero, por supuesto. Creo que ese equilibrio es necesario. Pienso que el gobierno y la Asamblea van a estar a 3 meses de prueba, como en cualquier trabajo, para ver si pasan esta prueba y no vamos a algo más extremo, que podría ser una muerte cruzada, que es un escenario probable. Y la gran pregunta es si nuestros políticos tendrán la capacidad de sortear o superar la polarización a través de un gran acuerdo, como se ha señalado como posibilidad. O por el contrario, si es que para superar esta polarización van a tener que acudir a la compra de legisladores, que es una posibilidad también. Y que no es raro, ¿no? Y que no es raro. Ni nuevo. Por supuesto. Hay un legislador que decía, sin empacho, en un medio de comunicación, que un voto, dependiendo del tema, cuesta $2 millones. Creo que ese es un mensaje desde un legislador es potente para el pensar de los ecuatorianos. Y el tema es bastante concreto, Janet. Tú mencionabas temas fundamentales como arbitraje, como reformas laborales, el tema minero. Y voy a poner 3 puntos sobre lo que suele suceder en la Asamblea Nacional. El primero, cuando vayan a querer aprobar una ley del oficialismo, tiene que ver sí o sí una negociación de una ley de la oposición. Si la ley del oficialismo es un tema de reforma laboral, necesariamente la oposición estará obligada a apoyar esta ley para que le apoyen, por ejemplo, una reforma en materia de administración de justicia.
estoy poniendo el escenario en el caso de que gane Daniel Noboa, y insistan en el tema de revisión de sentencias. Y ahí el tema ya se vuelve con un peso bastante claro, y ya no es ideológico, es pragmático. Luego, en materia de fiscalización y control político, ¿qué pasa si es que se intenta, y no es del agrado del oficialismo o de la oposición, el nuevo fiscal general del Estado, o quien ocupa este cargo? Y ahí de nuevo volvemos a esta tensión. Entonces, depende mucho de los temas más que del ideal del gran acuerdo país. Finalmente debo decir que la historia nos ha demostrado, desafortunadamente, que nuestros políticos siempre anteponen el interés partidista, el interés político, sobre la agenda que necesita la ciudadanía. Claro, entonces, digamos, tenemos este legislador o electo o antiguo, no sé qué será, o reelecto capaz, que dice que un voto cuesta $2 millones en la Asamblea Nacional, imagínense eso, ¿no? Pero yo creo que esto nos va a costar más caro, porque no van a negociar solo dinero, sino que sobre la mesa va a estar, ok, ¿quieres que vote por la reforma judicial? Perfecto, quiero fiscal general del Estado. Quiero que me dejes tener fiscal general, quiero tener mis propios vocales o mi propio presidente en el Consejo de la Judicatura y quiero que me permitas revisar sentencias, por irnos justamente pensando en si Daniel Noboa entra a la presidencia o no, porque tiene su mitad de poder y de votos dentro de la Asamblea Nacional y capaz que le dicen eso, pues vamos hacia esta ley que tú estás proponiendo, pero quiero el fiscal general del Estado. Entonces no sé si estamos, yo vuelvo y digo que mi respuesta está en la muerte cruzada, pero yo como digo, soy poco optimista y veo a los extremos. Ha hecho mención a algo que es muy importante y que creo que pocos están reflexionando sobre esto, y es el contexto en el que estamos. El 2025 tiene unas características particulares, es decir, esta elección de presidente sucede en un año que es complejo para el país, porque primero tenemos el relevo de varias autoridades de control, fiscal general del Estado, defensor del pueblo, cambio de vocales del CNE, cambio de vocales del TCE, es decir, tenemos necesariamente que cambiar todas estas autoridades que, en teoría, en un país donde se respetaría la independencia de funciones, no debería preocuparnos, pero estamos en el Ecuador, es decir, hay toda una sombra que acompaña la, entre comillas, independencia de funciones. Y lo que tú has mencionado, digamos, es un secreto a voces que se negocian este tipo de cosas, es decir, yo te doy mi voto a cambio de que me dejes incidir en el concurso, me dejes poner un nombre, me dejes de alguna forma tener una participación oscura donde este tipo de actos no deberían suceder. Entonces, creo que es súper importante mirar el contexto, porque en este año, vuelvo e insisto, están sucediendo todos estos cambios en el país que se supone debería enrumbar al Ecuador a un estado donde se respete la independencia de funciones. Entonces, creo que también es importante mencionar que ambos candidatos que han pasado a esta segunda vuelta han anunciado ya la intención de llevarnos a una constituyente. En ese sentido, no hay un futuro certero para el primer poder del Estado, porque mañana más tarde, tanto González cuanto Noboa pudieran anunciar de ser electos que nos vamos a una constituyente, y hasta ahí llegaron los legisladores electos. Entonces, creo que... pero cuando es una constituyente de no plenos poderes, que no sé realmente cómo se llama, igual tienen que irse los asambleístas a su casa. No necesariamente, pero digamos, también les ponen una encrucijada, ¿no? Porque el presidente, hasta donde entiendo ese procedimiento, él también tiene que mandar digamos, si lo decide, un paquete de reformas a la Asamblea Nacional. Y en ese sentido, digamos, se entraría a negociar voto por voto, que es, digamos, ahí donde empieza esta lógica transaccional que yo, digamos, es como he definido cómo se ha entendido o se ha malentendido el procedimiento legislativo que hay en el intermedio para intercambiar estos votos, ¿no? Que de alguna manera es súper triste admitirlo, pero varios legisladores, yo le diría a Roger que no es solo uno, ¿no? María Belén Cordero o Ana Galarza han admitido públicamente que no solo se intercambia por plata, se intercambia por cargos públicos, se intercambia por entre comillas, darte el poder en una provincia, y habría que preguntarles a esas mismas legisladores y legisladores, ¿cómo es que ustedes saben eso? ¿Por qué no han denunciado públicamente? ¿Por qué no han ido a las instancias reguladoras para denunciar esto? Claro, pero te doy mi punto de vista ahí, porque digamos la política no está inventada en el Ecuador,
Sí. Y la negociación tampoco está inventada en el Ecuador, ni aquí se han inventado una forma rara de intercambiar votos a cambio de el manejo de ciertas áreas de poder. Eso es lo normal, o sea, eso es lo que van a negociar, porque si no, ¿qué es plata? Que eso me parece peor, ¿sí? El problema es que no sea sobre la mesa, ¿sí? ¿Cómo se hace en otros países de lo que he investigado y he analizado? En países europeos o en Israel, por ejemplo, ¿sí? Lo hacen sobre la mesa. Se reúne la oposición y el gobierno y le dice, ¿sabes qué? Yo quiero el área económica, la voy a manejar yo, oposición. Y el gobierno dice, perfecto, de ahora en adelante el partido de oposición va a manejar la economía. Cualquier cosita le reclaman a ellos. Pero hay una abismal diferencia entre las coaliciones gobernantes, que es a lo que tú te estás refiriendo, entre las coaliciones gobernantes y, digamos, negociar con dinero, negociar la entrega, digamos, de una institución para que, digamos, con vicios de corrupción la maneje un legislador o una fuerza política. Eso es porque lo hacen bajo la mesa. Porque si lo haces sobre la mesa y dices de ahora en adelante yo me voy a encargar de los hospitales públicos, pues ya tienes a quien reclamarle porque en vez de que funcionen, le están alimentando de dinero, ¿sí? a ese legislador y a su organización. Pero ahí si viene alguien de la oposición y dice, tengo la fórmula para que los hospitales funcionen, dame chance, ¿sí? Y tienes mi voto, y esto se lo hace sobre la mesa, presenta el plan, o sea, es lo que funciona en otros países. Obviamente en este país no, aquí todo se hace a cambio de dinero o de maquinarias de dinero, como por ejemplo son los hospitales públicos, ¿sí? Entonces eso es lo que digo, no le veo problema a que haya una negociación, el problema es que no se hace sobre la mesa. Sí, podría ser, digo, o sea, lamentablemente en el Ecuador hay una lógica transaccional de compra y venta de conciencias, pero que además tiene unos orígenes estructurales, ¿no? Y esto no tiene que ver, no es un problema coyuntural, ¿no? Es un problema también que quedó evidenciado en la papeleta esta vez. Es decir, para mí, y es una lectura personal, para mí los votos de los ecuatorianos de esta vez también nos están diciendo que hay una sanción a los partidos políticos. Es decir, no queremos más oportunistas, no queremos más politiqueros. Con esto no quiero, digamos, tachar a todos, ¿no? Me parece que no se les puede generalizar a todos los políticos con un solo calificativo. ¿Pero qué quiere decir con esto? Hoy vemos cómo, lamentablemente, todos, digamos, intentaron subirse a la papeleta electoral, pero los ecuatorianos finalmente tienen la capacidad de reconocer, ¿no? Y en esta polarización que hoy todos mencionan, de alguna manera hay un castigo colectivo, ¿no? Y, digamos, lo que hoy nos llama a discutir en este panel de alguna forma refleja que hay un problema estructural de representación. ¿Qué es la representación? Que todo el mundo habla, que todo el mundo la menciona. Finalmente es la capacidad de hablar en nombre de alguien más. Y ese hablar en nombre de alguien más, en la práctica, ha quedado reflejado de que la gran mayoría de estos, entre comillas, líderes políticos no tienen. No hay partidos políticos con esa capacidad en el Ecuador, y lo que orilló a los ecuatorianos en esta primera vuelta fue a darle su voto a dos candidatos que tienen posibilidades hoy mismo de llegar a la presidencia de la República, y a 14 o digamos a 12 de ellos decirles no nos representan, no les vamos a dar su voto. Y de alguna forma lo que hoy vemos en la Asamblea Nacional y todos estos problemas que estamos comentando son consecuencias de eso, de una grave crisis estructural en los partidos políticos en el Ecuador. Perfecto, es lo que hay. Sí, esto es lo que hay, Alfonso, y vuelvo y lo pongo sobre la mesa. ¿Cómo va a estar esta próxima Asamblea Nacional cuando tenemos políticos que no se alinean con lo que debería ser, sino con lo que son? Eso es lo que son, o sea, cuando hablas de diálogo, no hablas, o sea, ni te puedas imaginar de un asambleísta o de un grupo político que esté dispuesto a renunciar a la posibilidad de hacerse millonario a través de la política, sino que está dispuesto a sentarse, pero tiene aquí en un papelito escrito su precio, ¿sí? Y precio en dólares y precio en cuota de poder. Bueno, es una lástima, digamos, que nosotros partamos analizando justamente toda esta, no solo realidad de la política ecuatoriana, una política de la transacción, sino también la política que va muy alejada del plan país, esa necesidad de arreglar las cosas profundas de nuestro país y no lo que necesita cada persona. A su vez, también otro elemento importante en esta discusión es justamente lo que mencionaba Carolina últimamente, ¿no? El tema de los partidos políticos. Hoy por hoy estamos esperando siempre la voz, o se ha esperado la voz
de cada líder de estas fuerzas políticas presentes en la Asamblea, caso Pachacuti, el Partido Social Cristiano, pero realmente, ¿cuántos de esos realmente asambleístas le van a hacer caso a este líder? Porque esta misma debilidad que existe en los partidos políticos le existe también en este orden dirigencial, digamos, estructural que debería existir, ¿no? ¿Cuánto de esa división del líder del partido pues pueda realmente calar en este curul? Realmente el asambleísta en ese curul, que estará solo, probablemente tendrá que manejarse solo, digamos, sin ninguna instrucción, es muy probable. También otra cosa importante a poner sobre la mesa es que estamos partiendo nuevamente como si el gobierno nacional, cualquier gobierno nacional que vaya a estar sentado este 24 de mayo va a tomar la decisión de hacer muchas cosas con la Asamblea Nacional. Yo vuelvo 3 pasos, digamos, para atrás y me pongo a pensar qué es lo importante en el Ecuador y urgente a resolver: el tema de seguridad y el tema económico. ¿Cuántas de esas leyes va a necesitar reformar el gobierno que venga de turno para poder meterse en tamaña pelea? Porque eso va a ser una tamaña pelea. ¿Dónde va a ubicar y enfocar sus fuerzas el próximo gobierno nacional? Eso también tendrá mucho que ver y, digamos, eso estará por verse. Y la tercera cosa que quería comentar es cuánto nos hace falta una sociedad civil capaz no solamente de poner por delante los intereses del país, sino para poder poner bajo la luz todos estos acuerdos políticos que bien se puedan dar con un mediador, ¿sí? Un mediador que piense en este plan país y no este plan político, que es la gran diferencia entre un actor político y un actor ciudadano que le interesa no solo una política pública por largo tiempo, sino que le interesa menos la injerencia del político. Entonces creo que hay algunas cosas nuevas a analizar también, como la necesidad nuevamente de recuperar probablemente las cámaras o espacios. No hablo de solo del sector privado, sino ojalá del sector comunitario, porque realmente la función de los asambleístas, para decir verdad, es poder llevar las necesidades de las provincias, en este caso las asambleístas provinciales, nacionales, las cargas nacionales, a la Asamblea Nacional para que les resuelvan los problemas. Porque el político no es el destinatario de los honores, sino básicamente tiene la gran responsabilidad de resolver los problemas a los ciudadanos. Y realmente cuánto de esto van a poder ser efectivo en la próxima legislatura. Eso dependerá muchísimo del espacio político que se les dé a la Asamblea Nacional. Yo creo que este elemento de amenaza continua al gobierno, que es el juicio político, quita un gran peso en la necesidad de ir a este espacio con la insistencia que otros gobiernos han necesitado de la Asamblea Nacional. Perfecto, entonces destaco y pongo este punto sobre la mesa como haciéndole un highlight a lo que acaba de decir Alfonso, y es que quizás más que nunca hoy es el momento de la sociedad civil. Es decir, no sé si consciente o inconscientemente, yo siempre tiendo a creer que mucho más conscientemente los ciudadanos hemos dejado de lado, los votantes, dejamos de lado a todos los politiqueros, decimos, oigan, déjense de cosas, no podemos elegir entre 16 candidatos. ¿No quieren reformar el Código de la Democracia? Bueno, pues entonces vamos a las urnas y les damos decidiendo. Y decidimos solo por 2 candidatos porque eso es lo que consideramos que es lo óptimo. Pero luego de esa responsabilidad o de ejecutar ese derecho, ahora viene la responsabilidad. Y es la responsabilidad de no dejar suelto ese poder ciudadano, de ponerles en orden a los políticos. Entonces, hoy más que nunca es el momento de la sociedad civil para que todos estos acuerdos se hagan sobre la mesa y se hagan acorde a los intereses de los ecuatorianos. Entonces, en ese sentido, Roger, ¿tú cómo ves viene este tercer actor que ojalá tome su fuerza, ¿no? Los gremios, la academia, las organizaciones sociales, de organizarse y ejercer un poder sobre los políticos para que se haga lo correcto? ¿Estamos en ese momento realmente? No, desafortunadamente la sociedad en el país, la sociedad civil en el país corre un riesgo grave, y no solo en el país, sino en el mundo. Hay gobiernos que están extremando sus medidas para debilitar a la sociedad civil y a estos sujetos que podrían considerarse incómodos para el poder. El Observatorio Legislativo, por ejemplo, ha trabajado ya 10 años tratando de poner en evidencia y tratando de mejorar la transparencia de las decisiones públicas, y ha sido un actor incómodo para los malos políticos, y en ese sentido ha recibido también retaliaciones que van incrementando conforme pasa el tiempo. Por poner un caso particular, te debo decir, las organizaciones políticas en el país son como esas familias disfuncionales que siempre necesitan un mediador. Yo veo con mucha preocupación que el gran mediador en este año que vamos a vivir de nueva política, entre comillas, va a ser de nuevo la justicia. No va a ser la sociedad civil,
porque la sociedad civil hoy en día está debilitada. En este país no se invierte en democracia, Janet, no se invierte en democracia. Es de lo último en la fila a la hora de pensar en las principales necesidades del país. Por tanto, la justicia podría ser un botín. Pensemos, y es súper lógico lo que va a pasar, pensemos en que para censurar o destituir a un consejero de participación ciudadana se va a necesitar mayoría absoluta, 77 votos. Y pensemos que esos consejeros de participación ciudadana van a dar lugar a los concursos públicos para elección de autoridades importantes en el país, como altas cortes, como la Fiscalía General del Estado. Entonces, en ese sentido, al tener unas organizaciones políticas disfuncionales, porque esos son, no funcionan bien, una sociedad civil debilitada y una justicia que puede ser acaparada y puede ser tomada como botín, creo que la proyección de este año, y ahí coincido contigo, es negativa. Creo que tenemos que estar muy atentos a lo que van a hacer nuestros políticos. Y Roger, yo creo que hay un factor que no estamos poniéndolo sobre la mesa y quizás es el factor más importante y que más incide en la toma de posiciones y decisiones, principalmente de la sociedad civil, que está aterrada, porque nuestro principal enemigo en este momento, en todo sentido, es el narco. Y no sé si lo estamos tomando en cuenta dentro de este escenario político que se viene de hiperpolarización. Sí, de acuerdo. Creo que Roger es pesimista como la mayoría de nosotros, pero además hay datos. Hay datos que nos dicen que a la sociedad no solo no le importa lo que haga el Parlamento, sino que tiene un pésimo concepto. Y esto es regional, digamos, es un fenómeno que no es nuevo, no es coyuntural. Es decir, el Latinbarómetro, se me escapa el dato ahora mismo, pero el Latinbarómetro nos dice que la gente preferiría que el Parlamento no exista y lamentablemente esto además de alguna forma te revela el poco espíritu democrático que tenemos los ecuatorianos. Es decir, te dice, yo preferiría que la asamblea no exista, pero yo creo que en el fondo es porque finalmente no se entiende el equilibrio democrático que significa que exista un parlamento que pueda hacer un contrapoder al poder ejecutivo. Digamos, finalmente sin Parlamento no se podría interpelar al Poder Ejecutivo, no se podría fiscalizar al Poder Ejecutivo, y yo creo que esto viene dado por un sinnúmero de factores, ¿no? Digamos, la mala fama que se hacen los propios legisladores, digamos, todo lo que de alguna forma rodea la gestión de la Asamblea. Lo que tú mencionas es muy cierto y yo últimamente menciono mucho este dato. El Ecuador está en el segundo puesto en Latinoamérica donde los ciudadanos vivimos con el miedo de ser asaltados. Ya, no le pongamos un nombre, no hablemos del narcotráfico como digamos, supernegocio que mueve toneladas de droga alrededor del mundo. Hablemos de lo cotidiano, digamos, de esta sensación fea con la que vivimos los ciudadanos cuando cruzas una calle, cuando sales de tu casa y tienes esta fea sensación de que te va a suceder algo, porque eso es lo más cotidiano. Y en ese sentido, creo que es este mal consejero con el que convives a diario. Entonces, me parece que no es menor en la medida en la que es la sensación primaria con la que nos hemos acercado a las urnas durante los últimos años, para votar para presidente, para votar en la consulta popular, para votar por los legisladores. Entonces, siendo esto el primer sentimiento con el que estamos viviendo, ¿qué nos puede esperar a futuro? Digamos, no es la esperanza, no es la ilusión, digamos, es el terror, es el temor, es esta sensación de zozobra la que nos acompaña, y además yo creo que esto está muy bien leído por los equipos de campaña, digamos. ¿Por qué? Porque es el discurso primario con el que se están moviendo las dos candidaturas. El otro es del terror, el otro es del temor, no te dejes llevar por el miedo, pero finalmente es lo que nos están, digamos, todo el tiempo moviendo y promoviendo dentro de los sentimientos a los y las ecuatorianas. Entonces, en ese mismo sentido, yo creo que es súper importante entender que en una sociedad que está totalmente desilusionada, totalmente desgastada, ¿qué podemos esperar, digamos, de los cuerpos colegiados como la Asamblea Nacional? ¿Qué puedes esperar de legisladores que finalmente no están operando con un proyecto de país, no están operando de acuerdo a las expectativas de los ciudadanos, sino con agendas que son finalmente políticas, finalmente partidistas, finalmente están respondiendo ni siquiera a una agenda programática de un partido, sino a una agenda de unos líderes? Porque si miramos finalmente cuáles son las coincidencias entre las cuatro fuerzas políticas que han logrado escaños en la Asamblea Nacional, es que tienen unos líderes absolutamente identificados. Correa, Daniel Noboa,
Leonidas Issa y Jaime Nebot. Es decir, los partidos políticos, las fuerzas políticas en este país que logran mediano éxito son esas fuerzas políticas que tienen unos líderes con ciertos rasgos caudillistas. Y yo sé que me van a incendiar en redes por haberlo dicho, pero lamentablemente esto es lo que tiene mediano éxito político en el Ecuador. Fuerzas políticas con líderes con ciertas características caudillistas, porque así funciona la política en este país. Alfonso, de tu planteamiento, mira en lo que ya vamos, ¿no? Y partiendo de una realidad, que creo que esto es y lo digo lamentablemente, o sea, hay muchos elementos que surgen de la realidad, de la historia y de la experiencia en este país. La Asamblea siempre ha sido, opera para sí misma, no opera para los ecuatorianos. Yo la verdad no sé por qué siempre nos ilusionamos, ¿no? Como por ejemplo, Issa o Nebot o cualquiera de los líderes caudillos finalmente operen en favor del Ecuador. No lo han hecho nunca, ¿por qué lo van a hacer ahora? Por ejemplo, decir Jaime Nebot se va a quedar con Daniel Noboa. No lo ha hecho en los 2 últimos gobiernos, en las 3 últimas asambleas. ¿Por qué lo va a hacer ahora? No, yo no tengo ningún tipo de duda que eso no vaya a suceder, digamos. No, ningún político se queda con otro, menos aún si no le genera algún tipo de incidencia, ya sea en su voto o en su control territorial o en control político. A mí lo que me queda claro es los espacios que deja, digamos, esta asamblea de su conformación, las oportunidades que esto puede generar y también las amenazas que sin duda esto tiene. Lo que también está claro es que esos líderes de partidos políticos, los que tienen presencia en la asamblea, tienen mucho que ver y en estas elecciones también con aquellos que tienen control electoral, cosa bastante importante y discutida en esta primera vuelta. Esto también nos lleva a pensar y ese mismo cuestionamiento que tenemos casi todas las elecciones a la asamblea es ¿por qué se eligen asambleístas en la primera vuelta? ¿No? Y siempre nos queda eso flotando, no se hace mucho más allá, también nos quedamos mucho en los partidos políticos y el financiamiento continuo del Estado a una gran cantidad de partidos, y tal vez esas son las cosas de fondo que necesiten la presencia de estos cuerpos colegiados externos a la política, sino pues más bien esa sociedad civil para discutir los temas de fondo, ¿no? Es imposible ver un sistema institucional, digamos, donde no se respetan las instituciones y por demás. Pero yo tengo otra mirada, porque sin duda el escenario político está conformado así, falta una segunda vuelta a ver quién es el presidente, pero las necesidades, o presidenta, las necesidades de este país no van a cambiar si fuera ella o él, tampoco si la asamblea se conforma de asado o cocinado, ¿sí? Eso no va a cambiar, las necesidades del país están bastante bien marcadas, evidentemente también el comportamiento de los políticos tampoco esperemos que cambie, porque no ha cambiado en otros tiempos. Lo que sí demanda es un cambio en los ciudadanos, que seguramente la gran mayoría tiene cero interés en política, pero los que tienen interés es necesario que tomen partido y tomen evidentemente este partido para poner por delante los intereses de un país. Yo estoy bastante claro también que las necesidades nuevamente urgentes del ecuatoriano tienen mucho que ver con las señales con que pueda no solamente sentarse el nuevo gobierno, sino dónde va a inclinar el presupuesto, porque uno puede ver el presupuesto del Estado, dónde va a invertir el próximo gobierno las mayores fortalezas, y uno podrá saber qué tipo o corte de gobierno tendrá. Probablemente en el lado de Daniel Noboa seguro seguirá en su agenda sin fin con el tema seguridad, con un plan poco claro para los que podemos verlo, pero eso sin duda será este caballo de Troya que tendrá el gobierno que llevar por delante en este tiempo preelectoral. ¿Qué hace Luisa González en este tiempo antes de la segunda elección? Tiene mucho también que ver para saber qué esperar, porque el problema lo que tiene el Ecuador es saber qué tiene que esperar, aunque el problema sigue siendo igualito. Tengo unos minutos para terminar y yo, digamos, sigo con la misma pregunta del inicio, porque lo que hemos puesto sobre la mesa es realmente simplemente una radiografía de la realidad política del Ecuador. Independientemente de qué tan grave sea nuestra realidad económica, política, social, laboral, pues los políticos no cambian, y mucho menos unos políticos que siguen surgiendo, no
del fortalecimiento de la política, de los partidos, de la capacitación y el trabajo social dentro de las organizaciones políticas. No hay organizaciones políticas. Esa es la realidad. O sea, de los pocos partidos que quedaban, el social cristiano quedó pulverizado como organización política, quedó pulverizado en esta última elección, aunque le queden esos 4 votos, con lo cual seguramente aprovechará hasta la última gota de poder. Pero organización política ahí ya no, tienen que repensarse, reconsiderarse y reconformarse, pero no hay. Entonces, de esta inexistencia de organizaciones políticas, de eso tenemos una nueva Asamblea Nacional compuesta por 151 asambleístas que creo que hoy más que nunca están ahí para operar en favor de sus intereses y quienes operan alrededor de cada uno de los asambleístas que de los ecuatorianos. Sabiendo eso, que todos están contaminados, yo vuelvo y digo, yo creo que en este año más que nunca estamos en la línea de polarización. O hacen una gran concertación nacional y ven cómo caminan, o se van nuevamente a la muerte cruzada y otra vez empezamos de cero para ver si logramos sacar algo de la nada, porque eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Queremos hacer vasijas sin barro, más o menos. No sé, Roger, ¿cómo concluirías esto? Bueno, estamos en una suerte de juego de suma cero, en donde quien pierde es el pueblo ecuatoriano. Posiblemente quien gane en este 2025 va a ser el narcotráfico. ¿Por qué no pensar también en la narcopolítica? Los negocios creo que les va desafortunadamente a ir de la misma manera. El gran perdedor va a ser el pueblo ecuatoriano, y creo que estamos como ecuatorianos tan debilitados que ni siquiera tenemos ante nuestras necesidades más urgentes la posibilidad de participar en política, porque esa es una de las grandes soluciones, o al menos un aporte que se puede dar a un país que está en crisis, es que la ciudadanía se empodere de las decisiones públicas. Pero eso no pasa actualmente, porque la democracia no te da de comer. No solo eso, sino que te da miedo el narco. Y te da miedo, por supuesto. Meterse en eso y dar la vuelta a los cañones cuando uno está tranquilo, digamos, sin trabajo, sin oportunidades, sin estudios, sin inversión, sin salud, sin nada, pero por lo menos los cañones no te están apuntando así de la mano de la política, porque por otras razones sí te pueden estar apuntando, la inseguridad es a todo nivel. Pero realmente esta es la realidad, o sea, tal vez mucha gente quiera, pero no hay esa confianza y esa seguridad para poder participar en política. ¿Qué dice Carolina? A ver, yo creo que debemos tener en cuenta, como ya lo había mencionado, el contexto. Hay un contexto muy particular este año, que es precisamente el cambio de autoridades de las principales instituciones del Estado. Y en ese contexto en particular creo que se ponen a prueba la estructura, de qué están hechas los movimientos y los partidos políticos en el Ecuador. Luego de esta prueba de fuego, digamos que fueron las elecciones en primera vuelta, ha quedado claro, me parece, que algunas cuestiones. Por un lado, me parece que la Revolución Ciudadana ha demostrado, más allá de la aritmética que finalmente le termina dando la primera minoría en la Asamblea Nacional, que es consistente, digamos que es un bloque consistente que ha logrado mantenerse históricamente y que, digamos, es una fuerza política que se mantiene en el tiempo y que sus cuadros finalmente, más allá de las ideologías, antipatías o empatías, tiene consistencia, y eso hay que valorarlo en un país, digamos, con poca consistencia política. Creo que es una oportunidad para que ADN demuestre que no es una fuerza política de coyuntura, que tiene liderazgo, que tiene ideología y que tiene potencial para mantenerse en el tiempo. Porque finalmente, a menos de un año de haberse creado, tener la segunda minoría en la Asamblea Nacional y tener un líder político que pasa a segunda vuelta teniendo un periodo de gobierno y un líder, digamos, joven, que es, digamos, nuevo, si quieren, en la cancha política, no es menor. Entonces, creo que se abre una enorme oportunidad para que esta fuerza política demuestre que ha llegado para quedarse. Ya depende de ellos, digamos, veamos qué pasa. Y finalmente, creo que también para Pachacutic y sobre todo para el liderazgo de Leonidas Issa también es una oportunidad, porque hasta el día de hoy Pachacutic lamentablemente ha tenido un papel, digamos, al menos vergonzoso,
¿Por qué? Porque luego de haber tenido un bloque numeroso, lo que terminó haciendo con el pacto con Guillermo Lasso fue, digamos, una traición a lo que todos en el panorama político habíamos entendido que era esa fuerza política. Yo creo que para el liderazgo de Leonidas Issa se abre una oportunidad de demostrar que hay coherencia y hay consistencia. En ese sentido, concluyo diciendo que es un año crucial para la política en el Ecuador por la coyuntura y por los liderazgos que hoy se ponen a prueba. Alfonso, termino contigo. Sí, yo creo que la estabilidad del gobierno está garantizada, la herramienta de hostilidad está fuera, que es el juicio político. Esto representa algo que no hemos tenido en este último tiempo y es una enorme posibilidad para el gobierno que vaya. Yo creo que ambos candidatos tienen que estar haciendo ya un proyecto, digamos, de trabajo que considere y no considere la Asamblea para no tener un plan Z, sino tener un plan A o un plan B, digamos, dependiendo de su partido, digamos, y su intención. Y está claro, la número 3 es que ojalá que se abra la puerta para que la tercera vía, los ciudadanos puedan ser y tomar realmente parte de esto. Ojalá que los academias, los gremios y demás tomen otra actitud, una actitud no de confrontación sino de construcción, porque suficiente confrontación tenemos en el país hoy por hoy. Creo que se necesita un tercer elemento, digamos, que sea no solamente un elemento de negociación, sino también disuasivo a los intereses políticos. Los ciudadanos tienen que estar más presentes y tal vez el mensaje final es que la política está metido en todas las entrañas del Ecuador, no solamente en la política per se, sino hasta en el deporte. Ojalá que parte de las cosas que estos años vaya haciendo como conclusión es que la política salga por completo ojalá de todas las estructuras que no necesiten de ella. Los ciudadanos somos más libres, somos más productivos, más independientes, sin tanto político que estorbe, molesta y no que nos resuelven sus problemas, sino que nos generan una serie de nuevos problemas que no tenemos para qué tenerlos. Creo que es una enorme posibilidad en este año de estabilidad, posiblemente, por lo menos en esta primera foto, para que el gobierno de turno haga su plan sin tener que contar tanto con una asamblea, sino con lo que ya tiene, y ojalá que sea la constituyente de lo que estemos hablando. Perfecto, muchísimas gracias a los tres. Realmente se nos quedan algunos temas fuera, como por ejemplo que nunca van a poder hacer mayoría calificada, con lo cual por eso toma mucho sentido lo que dice Alfonso, ¿no? Que el fantasma del juicio político como herramienta política, no como herramienta de fiscalización en torno a los intereses de los ecuatorianos, queda descartada. Entonces, ojalá eso les ayude a tener más estabilidad a cualquiera de los dos gobiernos que vengan. Ahí estamos en los dos extremos que hay como opciones, ¿no? Pero pues estos temas los podremos seguir discutiendo con Sexto Sentido. Así que muchísimas gracias a Roger, Carolina y Alfonso por ayudarnos a analizar este tema. Con ustedes nos vemos la próxima semana.